suscríbete al canal Cesar y la Tecnología. Dale like, comenta y activa la campanita para nuevos videos. Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, generó muchísima expectativa por años. El audio lossless, el sin pérdidas, en Spotify. Exacto. Tenemos un análisis súper detallado para desmenuzar esta novedad. Queremos entender bien qué es, por qué se tardó tanto Spotify, cómo se compara ahora y, bueno, la pregunta clave. ¿Se nota la diferencia al escuchar? Sí, y es importante ver que esto no fue solo lanzar una función nueva y ya. El análisis sugiere que fue más bien una movida casi obligada por cómo se movió el mercado, la competencia. Entiendo. Parece más una jugada defensiva, ¿sabes? Para que no se les fueran los usuarios, más que una apuesta real por ser líderes en alta fidelidad. De acuerdo, vamos por partes. Hagamos un poco de memoria. Febreros de 2021, ¿recuerdas? Anuncian Spotify Hi-Fi. Sí. Prometían calidad CD sin pérdidas para ese mismo año. Pero después, bueno, un silencio casi total. Más de 4 años. Sí. Mucha espera. Y claro, frustración, mientras los demás avanzaban. La excusa oficial, digamos, fue que las negociaciones de licencias eran complicadas. Y en ese tiempo, surgieron un montón de rumores, filtraciones. Se hablaba de planes iniciales, ¿no? Un nivel Platinum que costaría casi $20. $20. Sí, luego que sí su Premium, hasta un complemento Music Pro. Pero el fondo era el mismo. Spotify, originalmente, quería cobrar un extra importante por el audio hi-fi. Lo veían como una nueva fuente de ingresos, claramente. Pero entonces, aquí es donde la cosa se pone interesante. Justo después de ese anuncio de Spotify en 2021, Apple Music y Amazon Music hicieron algo que cambió el juego. Totalmente. Ofrecieron todo su catálogo en lossless, incluso alta resolución, pero sin costo adicional, dentro de la suscripción normal. Exacto. Y eso transformó todo. De repente la alta fidelidad dejó de ser un lujo y pasó a ser, pues, lo estándar, lo que uno esperaba incluido. Claro. La estrategia de Spotify de cobrar extra, pues, quedó obsoleta, de un día para otro. Sus propios directivos lo admitieron, dijeron algo como, la industria cambió y tuvimos que adaptarnos. Ese plan de casi $20 era inviable. Y encima, Tidal, que siempre fue el pionero en hi-fi pero más caro, también bajó sus precios en 2024. La presión era enorme. Spotify estaba, digamos, acorralado. Y así finalmente llegamos a septiembre de 2025. Aparece la función ahora llamada Spotify Lossless y la decisión clave. La incluyen en Premium sin pagar más. A ver, analicemos eso. No fue un regalo, ¿eh? Fue una necesidad pura y dura de negocio. Claro. Después de años de retraso, de haber subido precios antes y con la competencia ofreciendo mejores especificaciones gratis, cobrar extra habría sido, como dicen los análisis, un suicidio comercial. Sí, totalmente. Fue un giro de 180 grados en la estrategia, de buscar más ingresos a enfocarse en retener a sus... ¿Cuántos son? Más de 200 millones de usuarios premium. Se volvió una herramienta defensiva, pero esencial. Hablemos un poco de la tecnología, ¿te parece? ¿Qué es exactamente lossless? Para que quede claro. Dale. Lossless, o sin pérdidas, significa que es una compresión de audio, pero que guarda el 100% de la información original del archivo. Ajá. A diferencia de los formatos lossy, como el Ogg Vorbis que usaba Spotify antes, o el MP3, que eliminan datos para que el archivo pese menos. Spotify ahora usa FLAC, que es como el estándar de oro para esto. Ok, FLAC. ¿Y las especificaciones que ofrecen? Dijiste 24 bits, 44.1 kHz. ¿Qué implica eso? Exacto. A ver, desglosemos. Primero, los 24 bits. Eso tiene que ver con el rango dinámico. La diferencia entre lo más suave y lo más fuerte de la música, ¿no? Justo. Los 24 bits dan un rango teórico mucho mayor que los 16 bits del CD. Eso se traduce en más sutileza, más detalle, menos ruido de fondo. Es una mejora clara sobre la calidad CD. Bien. ¿Y los 44.1 kHz? Esa es la frecuencia de muestreo. Indica cuántas fotos del sonido analógico se toman por segundo para convertirlo a digital. 44.1 kHz es el estándar del CD. Es suficiente para reproducir todas las frecuencias que el oído humano puede captar, hasta unos 20 kHz. Entiendo.
Pero aquí es donde Spotify se queda un poquito corto comparado con otros. ¿Ah, sí? Sí, porque la competencia como Apple Music, Amazon, Tidal, Qobuz ofrecen hasta 192 kHz. ¡Wow! Bastante más. Sí, es una diferencia técnica notable, sobre todo para los más puristas del audio. Y bueno, ¿cómo se activa esto en la app? ¿Es fácil? Sí, es sencillo. Vas a configuración, luego calidad de archivos y ahí eliges lossless. Eso sí, tienes que hacerlo en cada dispositivo donde uses Spotify. Ok, pero se insiste mucho, y el análisis lo recalca, en que el hardware es súper importante aquí. Fundamental, absolutamente clave. Para tener la experiencia realmente sin pérdidas, la fuente es clara. Necesitas una conexión por cable. Auriculares con cable entonces. O auriculares conectados a un DAC externo, y de ahí al dispositivo. Un DAC, que es un convertidor digital analógico, ayuda a que esa conversión de digital a sonido sea más fiel. ¿Y por qué no Bluetooth? Casi todo el mundo usa auriculares Bluetooth hoy en día. Ahí está el tema. Bluetooth, incluso los códecs más avanzados como LDAC o aptX HD, en la mayoría de situaciones reales, tiene que comprimir la señal. Ah, o sea, No tienen el ancho de banda suficiente para pasar todo el archivo FLAC intacto, así que lo comprimen, y en esa compresión se pierde la ventaja del lossless original. Se vuelve lossy otra vez, aunque partas de una fuente mejor. entiendo. Entonces, para alguien que usa principalmente Bluetooth, ¿no sirve de nada activar lossless? No, a ver, sí hay un beneficio. Es más sutil, pero existe. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Piensa que si empiezas con una fuente lossless FLAC, la única compresión que se aplica es la del Bluetooth. Evitas lo que llaman pérdida sobre pérdida. Que sería comprimir un archivo que ya estaba comprimido antes, como el OGG Vorbis. Exacto. Así que el resultado final, incluso por Bluetooth, es un poquito mejor. La calidad de partida es más pura. Ok, eso tiene sentido. Y si escucho en la computadora, ¿hay algún detalle técnico ahí que sea importante mencionar? Sí, hay uno que para la comunidad audiófila más técnica es crítico. A ver. Las aplicaciones de Spotify para escritorio, para Windows o macOS, no tienen soporte para modos de salida exclusivos, ¿Modos cómo? como WhatsApp Exclusive en Windows o ASIO. Estos modos lo que hacen es que la aplicación de música hable directamente con la tarjeta de sonido o el DAC sin pasar por el mezclador del sistema operativo. ¿Y el mezclador del sistema qué hace? Puede alterar el audio, puede remuestrearlo, cambiarle el volumen digitalmente, mezclarlo con sonidos de notificaciones. Ah, claro. Entonces, sin ese modo exclusivo, no puedes garantizar una reproducción bit perfect, es decir, que los datos que llegan al DAC sean exactamente los mismos que los del archivo FLAC original. Y la competencia sí ofrece eso. Sí, Tidal, Qobuz, Roon, ellos sí lo soportan. Esta omisión en Spotify sugiere que priorizaron que funcione fácil para todo el mundo, la compatibilidad masiva, por encima de esa pureza técnica que busca el nicho audiófilo. Bien, pongamos todo en perspectiva. ¿Cómo queda parado Spotify ahora, con su lossless frente a los demás, según el análisis? Si miras las especificaciones puras y duras, Spotify llega a 24 bits 44.1 kHz. Los rivales principales, como decíamos, Apple, Amazon, Tidal, Qobuz, llegan hasta 24 bits 192 kHz. O sea, Spotify ofrece algo mejor que calidad CD. Podríamos llamarlo un high-res de entrada. Mientras que los otros ofrecen high-res completo, digamos. Exacto. Y además, hay otro punto importante, el precio. En muchos mercados como Estados Unidos, Spotify Premium es un poco más caro que Apple Music o Amazon Music. O sea, pagas un poco más por... Especificaciones técnicas inferiores en teoría. Y además Spotify es el único de los grandes que no tiene nada de audio espacial. Ni Dolby Atmos, ni Sony 360 Reality Audio, nada. Eso también es una diferencia notable hoy en día. Sí, bastante. Entonces, si miramos solo números y funciones, parece que Spotify está en desventaja. Desde ese punto de vista técnico, sí, podría parecerlo. Pero, y este es un gran pero, la fortaleza de Spotify, según el análisis, está en otro lado. ¿Dónde? En su experiencia de usuario. La interfaz, que todo mundo reconoce como muy buena, muy intuitiva. Sí, eso es verdad. Sus algoritmos de recomendación, el descubrimiento semanal, las radios, son potentísimos. El factor social también, ¿no? Spotify Wrapped y todo eso. Exacto. Y algo crucial para el lossless,
Spotify Connect. Ah, claro, para mandar la música por Wi-Fi, justo. Puedes transmitir directo a dispositivos compatibles por Wi-Fi. Y eso sí, evita la compresión de Bluetooth. Es ideal para escuchar lossless sin cables directos al teléfono. Buena punta. Y también integra todo en una app. Música, podcasts, audiolibros. Apple, por ejemplo, lo tiene separado. Para mucha gente esa conveniencia pesa mucho. Entonces, ¿la falta de audio espacial sería una decisión estratégica? El análisis sugiere que sí, que Spotify decidió enfocar sus recursos en lo que mejor hace, la experiencia de usuario, la inteligencia artificial como el DJ o la función Jam, y la plataforma en general. Apuestan a que para la gran mayoría, esa experiencia global vale más que el audio inmersivo o llegar a los 192 kHz. Interesante apuesta. Bueno, llegamos a la pregunta del millón, la que seguramente mucha gente se hace. ¿De verdad se escucha la diferencia con Spotify Lossless? El análisis recoge opiniones muy diversas. Sí, es un tema que genera mucho debate, siempre. Hay un grupo de gente, sobre todo los que tienen buen equipo, auriculares con cable de calidad, un buen DAC y escuchan en un ambiente silencioso y quizás un oído más entrenado, Ajá. que sí nota la diferencia. Reportan más claridad, escuchan detalles que antes no oían, como la respiración del cantante, el roce de los dedos en la guitarra. Dicen que el sonido es más amplio, los instrumentos se separan mejor, la dinámica es más impactante. Para los profesionales de la música imagino que será más obvio. Sí, ellos suelen detectar más fácil los artefactos que deja la compresión lossy. Pero el análisis también recoge la otra cara de la moneda, ¿verdad? El escepticismo. Exactamente. El argumento contrario, que también tiene apoyo en la comunidad y en pruebas a ciegas, las famosas pruebas ADX, es que para la mayoría de la gente, en la mayoría de las situaciones, Con auriculares Bluetooth en el autobús con ruido de fondo. justo. En esas condiciones, la diferencia entre un archivo lossy de muy buena calidad, como un Ogg Vorbis a 320 kilobits por segundo, y un archivo lossless, es casi imperceptible. Entra en juego el efecto placebo, ¿no? Si esperas que suene mejor. Totalmente. El sesgo de confirmación es fuerte. Además, se argumenta, y con razón, que la calidad de la grabación original, la mezcla, la masterización y el propio hardware que usas tienen un impacto muchísimo mayor en el sonido final que la diferencia entre 320 kilobits por segundo y lossless. ¿Y qué se comenta en foros, en redes como Reddit? ¿Qué dice la gente que lo está probando? El análisis revisó esas conversaciones y surgen temas muy recurrentes. A ver. Primero, lo que ya dijimos, el hardware manda. Hay consenso total en que sin conexión por cable el beneficio es mínimo. Bluetooth es el cuello de botella. Ok, eso claro. Segundo, algo interesante, la diferencia entre escuchar un rato largo y hacer pruebas rápidas A/B. Algunos sienten que los beneficios del lossless, como quizá una menor fatiga auditiva después de horas, se notan más en sesiones prolongadas que cambiando rápido entre una canción y otra. Tiene sentido. No es solo la claridad inmediata. Exacto. Y tercero, un punto clave, el consenso del suficientemente bueno. ¿Cómo es eso? Hay mucha gente, incluso con buen equipo, que dice, mira, quizá Tidal o Qobuz suenen un poquito marginalmente mejor, pero la experiencia general de Spotify, la app, las listas, Connect, es tan buena que esta calidad lossless que ofrecen ahora es suficiente. Prefieren la comodidad y el ecosistema antes que la pureza sónica absoluta. Para muchos, sí, la comodidad le gana ese último poquito de calidad técnica. Bien, hagamos un resumen estratégico. ¿Cuáles serían las fortalezas, los pros, de Spotify Lossless, según este análisis? Los puntos fuertes principales, clarísimos. Primero, cierra una brecha crítica. Ya no tienen esa desventaja tan obvia frente a la competencia. Es una victoria defensiva importante. Sí. Segundo, sin costo adicional. Movimiento inteligente. Le da un gran valor percibido a la suscripción premium y facilita que millones lo adopten sin pensar. Tercero, consolida su ecosistema. Se apoya en lo que ya hace bien, la experiencia de usuario, los algoritmos, Spotify Connect. Y lo que mencionaste antes. Cuarto, mejora la calidad base. Incluso para los que usan Bluetooth, hay una pequeña mejora al evitar la recompresión. Algo es algo. De acuerdo. ¿Y las debilidades? Los contras. El análisis también señala puntos débiles claros. Primero, el techo técnico es inferior. Ese límite de 44.1 kHz deja afuera al nicho audiófilo más exigente que busca los 192 kHz. Claro. Segundo, la ausencia de audio espacial.
Es una función que cada vez tienen más peso y Spotify no la tiene. Es una carencia notable. Sí, llama la atención. Tercero, el precio base en algunos mercados es más alto que el de Apple o Amazon, que técnicamente ofrecen más, Hi-Res completo y audio espacial. Pagas más por menos, técnicamente hablando. En algunos sitios, sí. Y cuarto, las carencias técnicas en escritorio. La falta de modo exclusivo, WASAPI ASIO, decepciona a los que escuchan de forma crítica en la computadora. ¿Entendido? Entonces, para ir cerrando, ¿qué significa todo esto? ¿Es Spotify Lossless una revolución en el streaming? El veredicto final del análisis es bastante claro. Es una evolución necesaria, pero no una revolución. Fue una maniobra defensiva, forzada por el mercado, pero que ejecutaron bien para reforzar su posición. Hace que Spotify sea suficientemente bueno en calidad para la inmensa mayoría de sus usuarios. Consolida su dominio masivo. Exacto. Pero no entra a competir de tú a tú por la cima de la alta fidelidad con los especialistas como Tidal o Qobuz. No es su liga, parece. Y de cara al futuro, ¿crees que intentarán igualar esas especificaciones de 192 kHz o añadir audio espacial pronto? A corto plazo parece poco probable según la estrategia que se analiza. Todo apunta a que seguirán invirtiendo en lo suyo, la experiencia de usuario, la inteligencia artificial, con funciones como DJ o Jam, lo social, los podcasts, los audiolibros. Sus puntos fuertes. Sí. En lugar de meterse en una guerra de especificaciones por el high-res extremo o el audio espacial, que no parecen cruciales para su objetivo principal, retener a la masa de usuarios. Apuestan más por los algoritmos que por los bits, digamos. Tiene lógica desde su punto de vista. Para terminar, ¿qué recomendaciones finales podríamos extraer de todo este análisis para quien nos escucha? El informe sugiere caminos bastante claros según quien seas. Si eres un usuario o usuaria feliz con Spotify y valora su ecosistema, activa Lossless. Es gratis, disfruta la mejora. Si tienes equipo con cable, notarás más diferencia. No hay una razón súper fuerte para cambiarte si te gusta Spotify. Ok. Si buscas la máxima calidad posible pero miras el bolsillo, Apple Music o Amazon Music te dan objetivamente más por menos dinero, hasta 192 kHz, audio espacial incluido y a veces más barato. Es la opción racional si no estás muy atado a Spotify. Bien. Y si eres un audiófilo o audiófila que no hace concesiones, que busca lo máximo de lo máximo, Tidal y Qobuz siguen siendo tus plataformas. Ofrecen la máxima calidad, reproducción BitPerfect, contenido curado. Spotify Lossless no cambia esa jerarquía para este grupo. Muy claro. ¿Alguna reflexión final? ¿Algo para dejar pensando basado en este análisis? Sí, una idea interesante que plantea el análisis. Todo este movimiento de Spotify quizás subraya una tensión clave en cómo consumimos medios hoy en día. ¿Está perdiendo importancia la búsqueda de la máxima fidelidad técnica, del último bit perfecto? ¿Ya qué? Frente al poder de la curación, de la conveniencia, de la personalización que nos dan los algoritmos. ¿Qué es lo que realmente da forma a nuestra experiencia auditiva hoy? ¿Dónde está el verdadero valor para el oyente moderno? ¿En la pureza técnica o en la inteligencia que nos descubre la música perfecta para el momento? Buena pregunta para reflexionar. Da para pensar, ¿no? Sin duda. Y con esa reflexión cerramos esta exploración a fondo de Spotify Lossless basada en este análisis tan completo. Esperamos que les haya dado una visión más clara de qué hay detrás de esta función y dónde se sitúa en el panorama actual del streaming. Ojalá haya sido útil. Hasta la próxima vez que analicemos juntos nuevas fuentes de información. Gracias por escuchar.